Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda a tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. En este tiempo, muchos grupos proselitistas atacando la fe apostólica, la fe de la Iglesia Cristiana Católica. ¿Dónde dice en la Biblia esta pregunta común, amado? Muchas veces los cristianos católicos no saben cómo dar respuesta por el desconocimiento de su fe. En este video vamos a responder 5 preguntas con las Sagradas Escrituras. Primeramente lo demostramos que las sectas protestantes no vienen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los pastores protestantes no pueden negar la división que existe entre ellos. Pues entre los protestantes, muchas doctrinas diferentes. Hay grupos sectarios que predican que solamente es Jesús. Otro grupo predica la Trinidad. Otro predica sobre la prosperidad. Otro contra el diezmo. Tantas divisiones doctrinales entre ellos. Amado, ¿de dónde procede el sectarismo? La palabra dice en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 20, la palabra de Dios, que la vamos a utilizar nuevamente, la versión Reina Valera del año 1960 de Maxwell. Y manifiestas son las obras de la carne. Las divisiones protestantes son obra de la carne. Esto se manifiesta ¿de qué manera? El versículo 20 dice: pues la obra de la carne es hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Disensiones significa divisiones. Herejía significa sectarismo. La secta protestante, amado, es producto de la carne. La palabra lo dice en Efesios capítulo 4, verso 3 al 4, amado, la unidad. ¿Quién produce la unidad? Efesios 4, 3 dice en la Biblia Reina Valera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es del Espíritu Santo. Y el versículo 4 lo dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia Reina Valera lo dice: hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. No existe 2, ni 3, ni 4 fe. Por eso la secta protestante claramente está en contra de las Sagradas Escrituras. Las disensiones, las divisiones, las herejías. Amado, la unidad es del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 16, verso 17 dice la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendidos, que os apartéis de ellos. San Pablo recomienda, la palabra de Dios recomienda: fíjense de aquellos que causan divisiones. ¿Quiénes son los que causan divisiones? ¿Por qué no hay solamente un grupo protestante? ¿Por qué existen miles con diferentes doctrinas? Amado, estos que causan divisiones, dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Estos que causan divisiones hablan de Jesucristo, predica de Jesucristo, pero la Biblia dice: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los sencillos, de los ignorantes. Por eso, el dicho que es muy común y corriente en este tiempo: un católico ignorante es futuro protestante. Pues la palabra dice que estos falsos engañan solamente a los ingenuos, a los que no conocen su fe. Bendito Dios. Otra de las preguntas comunes: ¿dónde aparece en la Biblia la monja, la religiosa? En la Biblia aparece, amado, en 1 Corintios capítulo 7, verso 34, dice la palabra de Dios: estas mujeres, a quien nosotros le llamamos monja, son mujeres castas por amor a Dios. Y la palabra dice en 1 Corintios 7:34:
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bendito Dios. Las doncellas, las mujeres que tienen voto, solamente la palabra dice que ellos se preocupan de las cosas del Señor. Las religiosas, las monjas, son mujeres castas que se preocupan de las cosas del Señor. En cambio, la casada se preocupa de las cosas de su marido y del mundo, dice la palabra de Dios. Otra de las preguntas también, amado, muéstrame con la Biblia donde Dios prohíbe el matrimonio a los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Pues la Biblia responde el por qué ellos no se casan. El celibato sacerdotal es una recomendación del Señor Jesucristo. Es por causa del reino de Dios. La palabra de Dios recomienda que se practique el celibato. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9 dice la palabra de Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo. ¿Cómo es Pablo, amado? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El don de Dios. El matrimonio es un don de Dios. El celibato es un don de Dios. San Pablo recomienda que es mejor quedarse como él, pues San Pablo es un hombre célibe, un hombre sin esposa, quien decidió servir al Señor en el celibato. Y el versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de la continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Por qué se casan los pastores protestantes? Pues no pueden contenerse. ¿Por qué no se casan los pastores cristianos? Pues saben contenerse porque tienen el don de Dios. El celibato es un don de Dios. También lo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 al 33. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero, el que no tiene esposa, el que practica el celibato, la palabra lo dice en el Reina Valera, que tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El sacerdote se preocupa cómo agradar al Señor. No se preocupa para agradar a su esposa, pues no tiene. El pastor protestante primeramente debe preocuparse para agradar a su esposa, luego al Señor. Bendito Dios. El Señor Jesucristo también explica a los hermanos, amigos protestantes que reclaman tanto el celibato. ¿Por qué los sacerdotes son célibes? Jesús te responde en San Mateo capítulo 19, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bendito Dios. Jesucristo dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Los pastores cristianos católicos son capaces, por eso decidieron de ser eunucos por el reino de los cielos. Esto es irrefutable. Jesucristo avala con su palabra que el celibato es por el reino de los cielos. Es una elección libre y voluntaria. A ningún varón le ha obligado a que llegue a ser sacerdote. Ellos eligieron libre y voluntariamente. Bendito Dios. Y la otra pregunta que respondemos: ¿dónde dice en la Biblia agua bendita? Amado, lo tenemos. Esta práctica es porque la Biblia lo dice en Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Bendito Dios. Dios el Señor bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Qué es un agua bendita? Agua bendita significa agua bendecida. La palabra dice
que Dios bendecirá el agua. Bendito sea Dios. Amado, respondemos con las escrituras. Si ellos no quieren creer, es problema suya, pero nosotros lo practicamos, lo que está escrito en la palabra de Dios. También le respondemos, el bautismo del niño. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos bautizar a los niños? Y la vamos a demostrar con las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 2, versículo 38 dice al 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Primeramente, bautícense para perdón de los pecados. El bautismo perdona los pecados. La palabra lo dice. Luego, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También por el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios a través de Pedro. El versículo 39. ¿Para quién es el bautismo? Porque para vosotros es la promesa. Hay una promesa. ¿Qué es la promesa? El bautismo que borra el pecado y el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los padres, quienes están escuchando la prédica de Pedro. Pero no solamente para los padres, sino que dice la Biblia, y para vuestros hijos. Esta promesa del perdón de los pecados y también del don del Espíritu Santo recibido por el bautismo es para vosotros y para sus hijos. Aquí no dice que solamente a partir de 10 años para arriba, sino que para sus hijos. Si tu hijo tiene 3 meses, ese es tu hijo, no importa la edad. Para ese hijo tuyo es la promesa del bautismo, el perdón de los pecados y también el don del Espíritu Santo. Y no solamente para vosotros y sus hijos, sino además para todos los que están lejos. Bendito Dios. Esta promesa es para todos. Amado, la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bendito Dios, Jesucristo envía a su iglesia. ¿Para qué? Para que pueda hacer discípulos. ¿Quiénes serán discípulos del Señor? ¿Solamente los que tienen uso de razón? No. La palabra dice, y el Señor lo dice, a todas las naciones. Si un bebé de 3 meses no es parte de las naciones, entonces, ¿quién es ese bebé? A todas las naciones incluye a los que están en el vientre para el último adulto. Todas las naciones son los hombres vivientes y para ellos es el bautismo y luego viene la enseñanza de la iglesia. Amado, que nadie te engañe. Tenemos respuesta bíblica para todas las prácticas doctrinales y enseñanza de la iglesia. Que el Señor bendiga tu vida y comparte este video con todos tus contactos para que ya no haya engaño de estos grupos mentirosos. Bendiciones.